ustedes. Grabando. Y como les decía, estamos acá viendo la segunda sesión asincrónica, que muchos de ustedes ya vieron y la estamos repasando. Y lo que les comentaba era que, de acuerdo a distintos autores como Parodi, la comprensión de lectura se da en esferas, que son cada vez más inclusivas. La primera esfera, la de lo local, tiene un gran desafío, que es darle sentido a lo que uno está leyendo, conectar una oración con otra. Si yo les digo, hoy no pude salir de casa, no había agua, no estoy implicando que yo necesito el agua para salir de la casa, que yo salgo de mi casa en kayak, o que el agua genera, la ausencia de agua genera una barrera física que me impide salir de la casa. Sino lo que yo estoy implicando es que para mí es importante estar aseado y considero impúdico salir de la casa sin bañarme. Y por lo tanto, si no hay agua, no salgo de casa. Pero que es una elección personal, no tiene que ver con un impedimento físico. Entonces, ahí, por ejemplo, uno inmediatamente busca darle coherencia local a esa afirmación a través de un análisis de relaciones causa-efecto. ¿Cómo la falta de agua puede ser causa del efecto de no salir de casa? Además que nosotros hablamos con mucho sentido figurado. No pude salir de casa, no hace referencia a un realmente impedimento. Yo sí podría haber salido de casa, ¿cierto? Escogí no serlo. Si yo quisiera ser completamente literal, yo habría dicho, ayer decidí no salir de mi casa porque como no había agua, no me pude bañar y yo considero feo salir sin bañarse. No quise ofender a otros a través de esa conducta. Imagínense decir todo eso para entregar contenido tan simple y tan inteligible como, bueno, no había agua y por lo tanto no quise salir de casa. A eso nos referimos, Paula y yo, cuando hablamos de que en la esfera local se ponen en juego estrategias de coherencia local, pero las estrategias no son exhaustivas ni finitas. ¿Qué significa eso? No es que exista un listado de estrategias que uno aplica. Las estrategias son idiosincráticas, dependen de cada individuo, de cada grupo de individuos. Todos ustedes tienen estrategias de coherencia local. Y, entre otras cosas, echan mano de las relaciones causa-efecto, de estrategias o de nociones correferenciales, es decir, qué contexto se activa ante ciertos tópicos. Por ejemplo, si yo les digo diputado, ¿qué contexto se les activa a ustedes? ¿En qué piensan? En un contexto judicial. En un contexto judicial. Ok, perfecto. ¿Qué más? Leyes. Ok, perfecto. Algún otro me dirá Congreso, otro me dirá legislación, algún otro me dirá noticias, otro me dirá farándula, otro me dirá escándalo, algunos dirán dinero, por ejemplo, como decía Francisca, otros dirán corrupción. Se activan distintas cosas, es decir, ciertas ideas. Ciertas referencias activan ciertas otras referencias. A eso se refiere con los elementos correferenciales. Por ejemplo, si hablamos de un chiste cochino, ¿ya? Cuando hablamos de si alguien dice, ya, les voy a contar un chiste cochino, no es un chiste que vaya a lidiar con la basura, no es un chiste que vaya a lidiar con cosas pegajosas. Ninguno de ustedes, cuando se les dicen, vamos a escuchar un chiste cochino, piensan, voy a ir a buscar el jabón. No es a esa suciedad a la que se refiere la expresión chiste cochino. Se refiere a lo sexual principalmente. En algunos casos también a lo digestivo, pero principalmente a lo sexual. Y ahí es donde aparecen una serie de nociones y prejuicios también entre nosotros, que es que el sexo es algo de lo que no se debe hablar y que hace referencia principalmente a la contaminación, a lo feo que está relacionado con la basura. Se activan muchos elementos rápidamente cuando hablamos de ciertos tópicos. En los tabúes aparece mucho eso. Débora dice algo machista. Típicamente los chistes cochinos tienden a ser machistas.
No siempre es así, pero yo diría que hay una gran correlación. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero. Una referencia activa inmediatamente otras referencias. Y finalmente, lo léxico. ¿Qué es lo léxico? Lo léxico es, se refiere a el conjunto de palabras que se van a emplear. El léxico es el conjunto de palabras aceptadas y conocidas. Por ejemplo, palabras, el léxico de la psicología. La psicología tiene un léxico particular, es decir, un listado de palabras que se utilizan y con qué sentido se utilizan. Por ejemplo, y creo que este es el mejor ejemplo, terapia. ¿Qué es terapia para ustedes? Débora dice ayuda. Muy bien. Pero, por ejemplo, y acá te voy a poner a prueba, Débora. Pinché un neumático y no tengo gata ni llave de cruz. Así que me pongo a hacer señales en la carretera hasta que para alguien y me facilita su gata, su llave de cruz, colabora en levantar el auto, en cambiar la rueda. Una vez que terminamos, le doy las gracias, se despide y se va. ¿Esa persona me hizo terapia? No. Cuando tú, Débora, dices ayuda, te refieres a efectivamente a algo, ayuda, pero de manera más específica. Polet dice espacio de contención y apoyo. Perfecto. María José, una instancia de ayuda, refiriéndose un poquito también a lo que decía Débora. Gloria añade otro concepto, una instancia de rehabilitación. ¿Ya? Y ahora Ignacia es la que da en el clavo, depende del contexto. No es lo mismo terapia para estudiantes de psicología que terapia para estudiantes de kinesiología. Ambos, kinesiólogo y psicólogo, hacen terapia. Solamente que el psicólogo hace psicoterapia y el kinesiólogo hace kinesioterapia. Ambos son espacios de ayuda, ¿cierto? Y ambos son instancias de rehabilitación, pero son distintos. La palabra terapia está en el léxico de la psicología y en el léxico de la kinesiología, pero con significados distintos. Kinesiología y psicología usan léxicos distintos. Puede que utilicen palabras muy similares, pero los léxicos son distintos. Entonces, a eso nos referimos con estrategias de coherencia local. Cualquier forma que yo tenga de darle sentido a lo que estoy leyendo, de conectar una oración con otra, se va a basar en mis nociones de causalidad, en los contextos que se activan típicamente ante cierto tipo de nociones y palabras, y particularmente a mi conocimiento de las palabras que usualmente se emplean y utilizan en un tópico específico. Por ejemplo, ¿qué palabras pertenecen al léxico de la física? Átomo, neutrón, fuerza, gravedad, fórmula, magnitud, vector, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde se nota la importancia del léxico típicamente cuando uno está aprendiendo una segunda lengua? Si uno desconoce el tema del que se está hablando, uno no puede tomar una decisión léxica, en el sentido de que uno no sabe de qué se está hablando, por lo tanto uno no sabe qué palabras esperar. Pero si uno está aprendiendo inglés y a uno le dicen, mira, escucha esta narración de cómo se hizo una cirugía, inmediatamente se activa un léxico, cirugía, ya, entonces yo espero escuchar palabras en inglés, como bisturí, recuperación, oxigenación, cirujano, arsenalera, todo ese tipo de elementos, se activa un léxico. Entonces eso es lo primero, la esfera de lo local. Luego viene la esfera de lo global. La esfera de lo global es el sentido general del texto. Y ahí las estrategias, hay dos autores que vamos a ver más adelante, que son Van Dijk y Kinch, que plantean que el significado global de un texto es la macroestructura. En ese sentido, ¿alguien me podría decir sucintamente de qué se trata 100 años de soledad? No sé si lo leyeron y si lo disfrutaron. El librazo, es librazo. Yo entiendo a las personas que
lo leyeron y lo odiaron, y se empantanaron y les cargó, y no lo pudieron terminar de leer, los entiendo. Pero entiendo mucho más a los que se fascinaron con 100 años de soledad y fueron devorados por el libro. Así que, pregunta para ambos bandos, pero principalmente para los que amaron el libro. Sucintamente, ¿de qué se trata 100 años de soledad? Tic-tuc, 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 tic-tuc. El problema de Zoom es que no aparece ningún mensaje que diga fulanito o fulanita está escribiendo. Por lo tanto, no tengo idea si están escribiendo o no. Francisca Rayuela, yo diría que es un libro 40 veces más complicado que 100 años de soledad. Así que valoro y celebro tu decisión porque fue bastante valiente. No sé cómo fue el resultado, pero también es una buena elección. Ya, Pulet ofrece un resumen sucinto, ¿ya? La historia de una familia. Básicamente, sí, eso es, la historia de una familia. Y yo agregaría la historia de una familia en donde se establece una profecía. En el fondo es la historia del cumplimiento de una profecía en una familia. ¿Cómo se llamaba la familia? Los Buen Día. Y que todos se llamaban igual y eso lo único que hace es complicar la representación mental que uno tiene del libro. Ya, eso le diría a Mandiji Quint. La historia del cumplimiento de una profecía dentro de la familia Buen Día es la macroestructura de 100 años de soledad. Es casi lo mismo que decir un resumen, la síntesis, ¿ya? Esa es la macroestructura. Entonces, por eso es que Mandiji Kings plantean que para acceder al sentido global de un texto, uno utiliza estrategias que apuntan a la macroestructura, o lo que es lo mismo, macroestrategias. ¿De dónde saca uno, o de dónde echan mano las macroestrategias? De encontrar las ideas principales. ¿Ya? Nómbrenme alguna idea principal de 100 años de soledad. El sueño, perfecto. Ya. El sueño es un elemento protagónico dentro de 100 años de soledad. El sueño como, espero Francisca que signifique, el sueño como un espacio revelador, no como lo que a mí me genera leer 100 años de soledad, que ocurre con algunos libros, especialmente cuando uno dice, ya, tengo tiempo, voy a leer. No. Ya. ¿Algún tópico, alguna idea principal de 100 años de soledad? Ya, Macondo. Macondo es una de las ideas principales de 100 años de soledad. ¿Y qué es Macondo? Macondo es el pueblo donde se desarrolla la historia de los Buen Días. ¿Y cuál es la gracia de Macondo? No te preocupes, Francisca, no te lo voy a pedir solo a ti. Esto está para el resto también. ¿Ya? Macondo es un pueblo que de tan aislado llega a ser mágico. Entonces, una idea principal es que esto está inserto dentro del realismo mágico, un género literario propio de Latinoamérica, en donde se narran eventos comunes y corrientes dentro de un contexto mágico, en donde se violan las leyes de la física y de lo esperable. Vicente Huidobro, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, son grandes exponentes del realismo mágico. Y ahí hay una idea principal, ¿cierto? Macondo representa el escenario realista mágico por excelencia. Tanto así que hasta el día de hoy, cuando un lugar es extraño, un pueblo es raro, algunas personas lo bautizan como Macondo. No, si este lugar es Macondo. Es decir, acá pasa de todo. El tópico, en el fondo, vendría a ser lo que ya habíamos dicho, la historia de una familia, de qué se trata. Y en el fondo no es una familia, no estamos hablando de una generación o dos generaciones de la familia. El tópico tiene que ver con el desarrollo de una historia a lo largo de 6 o 7 generaciones, si no me equivoco.
Y luego está el resumen. Y el resumen vendría a ser, ya estamos hablando de una noción de aproximadamente por lo menos unos 3 párrafos, ¿cierto? Que es distinto a la macroestrategia. El resumen vendría a ser más largo que la macroestrategia. Ahora, no es necesario que se aprendan esto, pero por qué nosotros con Paula pasamos esto? Para que se den cuenta de que en el fondo la lectura es algo que se aborda en distintos niveles y que cada nivel tiene elementos particulares. Si uno no lo domina, hay errores en la comprensión de lectura. Si uno los maneja, la comprensión de lectura es más fácil. Y finalmente, en la esfera más alta, están las estrategias de transferencia y transformación. ¿Qué es la transferencia? La transferencia es la aplicación de contenidos de un contexto a contenidos de un contexto distinto. Por ejemplo, se plantea que el psicoanálisis es una teoría que echa mucha mano o que se alimenta mucho de la evolución y la termodinámica. ¿Por qué? ¿Por qué de la evolución? Porque no olviden que el psicoanálisis surge a fines del siglo XIX, 20 o 30 años después del surgimiento de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución era algo novedoso y desafiante en esa época. Era una idea revolucionaria, que básicamente plantea que los seres humanos somos animales. Entonces, desde esa base, la idea de pensar que nosotros tenemos pulsiones e instintos que nos dominan y que residen dentro de nosotros y que nos llevan, sin control, nos llevarían a ejecutar conductas inaceptables, socialmente hablando, es básicamente transferir la teoría de la evolución a la psiquis humana. ¿Y por qué digo también que el psicoanálisis se vincula mucho con la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia cómo se transfiere el calor. Y lo que se plantea básicamente es que especialmente cuando el agua se calienta, genera fuerza, ¿cierto? El vapor siempre va a buscar escapar, porque el vapor se expande. El calor hace que el agua se transforme en vapor y el vapor se expande. Y esa es una de las fuentes de la noción del inconsciente. El inconsciente es un espacio que está lleno de fuerza, y esa fuerza siempre va a buscar escapar, siempre va a buscar escapar. Y esta es pregunta de concurso. ¿Qué mecanismo, según el psicoanálisis, impide que la fuerza del inconsciente se escape y deje la escoba? ¿Qué impide que la fuerza del inconsciente escape y deje la escoba? Tenemos una respuesta, y la respuesta es el yo. No, no es el yo. El yo vendría a ser el resultado de este proceso. El superello, sí, el superello controla lo que yo estoy. Exacto, Paulette. Exacto, María José. La represión. La represión es la barrera que impide que el ello y el inconsciente salgan al mundo y dejen la escoba. Y la represión es básicamente una barrera psíquica que establecen el yo y el super yo para mantener a raya lo inconsciente. Y acá viene otra pregunta que también es muy interesante. ¿En qué momento la represión deja de actuar y nos da acceso al inconsciente? Estoy hablando de una instancia normal, cotidiana, frecuente, al dormir, particularmente en los sueños. Esa es básicamente una de las ideas básicas del psicoanálisis.
que en los sueños nosotros tenemos acceso al inconsciente y que si queremos entender a un sujeto, tenemos que interpretar sus sueños. Yo, en lo personal, considero que no es una idea correcta, sino que dudo mucho que los sueños tengan un significado que sea estudiable. En algunos casos, sí, nosotros tenemos sueños que tienen significados, pero en otros casos yo creo que los sueños provienen de actividad aleatoria del cerebro que tiene, a la cual se le da forma, pero no significa necesariamente que los sueños revelen algo de nosotros. Ahora, ¿por qué creo esto? Por muchas razones que no viene al caso mencionar ahora, ¿ya? Pero en el fondo yo siempre he creído que el ser humano quiere creer que le están enviando mensajes, ¿cierto? Eso nos ayuda a reducir la incertidumbre de, la, de nuestro entorno. Es la misma razón por la cual los antiguos pensaban que las estrellas eran mensajes ocultos de los dioses. Yo creo que con los sueños pasa lo mismo. Y además hay mucha evidencia neuropsicológica que plantea que en general no hay una relación entre lo que se ha visto en vigilia y lo que se sueña. Pero bueno, eso es harina de otro costal y da para otra clase. Pero como quiera que sea, en la construcción del psicoanálisis hubo una transferencia desde la termodinámica y desde la evolución para generar conceptos troncales que le dan vida a esa teoría. Ahora, ¿cuándo se alcanzan niveles de aprendizaje significativos y se construyen conocimientos relativamente estables en el tiempo? ¿Ya? Eso, como les decía, va a depender principalmente de que la información textual se aplique a contextos nuevos. Es decir, ¿cuánto podemos decir que alguien entendió un texto? Cuando es capaz de llevar correctamente el contenido de ese texto hacia otros contextos. De lo contrario, se quedó solamente en el texto. La comprensión realmente del texto implica haber aprendido algo y ser capaz de utilizarlo para explicar otros fenómenos para entender otros eventos, en el fondo para construir algo nuevo. Ahora, la comprensión lectora en ese sentido tiene niveles, que se vinculan un poquito con esto de las esferas, pero esto es más ordenado. Está el nivel literal, el inferencial, el crítico y el creativo. Y como su nombre lo dice, el literal es quedarse en el contenido del texto. El nivel inferencial es ser capaz de hacer inferencias acerca del texto, e inferencias correctas, porque uno siempre puede estar generando hipótesis respecto del texto que nunca se cumplen. Ah, y ahora va a aparecer un dragón. Quizás nunca hubo posibilidad de que apareciera un dragón en el texto. Ya, acá el autor va a decir que todo esto que acaba de exponer está equivocado. Y al final no. El autor persiste en la idea de que lo que está diciendo es correcto. No se cumplen mis hipótesis. Si yo estoy constantemente generando hipótesis que no se cumplen, no estoy infiriendo correctamente. ¿Dónde más se nota esto del nivel inferencial? El momento en el que alguien está viendo una película y de repente en mitad de la película dice, ya sé quién es el asesino. ¿Cómo les va a ustedes con eso? Con la capacidad de predecir quién es el asesino en la película. Yo siempre he creído que hay dos tipos de personas. Los que nunca se les ocurre y siempre se sorprenden, y los que por el contrario están constantemente buscando quién es el asesino y que generalmente la achuntan. Hay un tercer tipo, que son los que están constantemente buscando al asesino y siempre generan hipótesis espurias que no se cumplen. Claro, creían que el asesino era el perro, y no, nunca fue el perro. Ya. Elsa dice que ella es seca, Gloria también. ¿Ya? Débora también da el clavo, dicen más fácil adivinar quién morirá primero. De hecho, hay muchas tallas al respecto. No sé si acá habrá algún Trekkie, algún fanático de Star Trek, pero el que lleva polera roja siempre muere primero. Ya. Todo eso, el inferir correctamente quién es el asesino, dónde escondieron el arma, por qué están haciendo lo que están haciendo, eso es entrar al nivel inferencial. Luego está el nivel crítico, que el nivel crítico es plantear si uno está de acuerdo o no con lo que está planteando el texto. Y finalmente el nivel creativo es la capacidad de utilizar lo que uno aprendió del texto, lo que uno retuvo del texto, para hacer algo completamente nuevo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en cuarto medio,
A ver, cuando yo estaba en tercero medio, nuestra profesora de lenguaje nos pidió que nosotros hiciéramos, bueno, no nos pidió, nos exigió, las pruebas de castellano que se llamaba en esa época, eran, bueno, leerse un libro y después de la prueba uno tenía que hacer algo con el libro. Y en tercero medio lo que teníamos que hacer era hacer una crítica acerca del libro. Es decir, expresar si el libro nos había gustado o no y por qué. Y luego en cuarto medio, ella nos pidió que, nos exigió que las pruebas fueran ya no críticas, sino ensayos. Yo tenía que utilizar el libro que había leído para hacer un ensayo, con una idea que yo podía tener definida previamente, pero tenía que expresarla en una prueba de desarrollo en el día de la evaluación. Y yo tenía un compañero que llegó de otro colegio, un muy buen colegio, pero él fue absolutamente obtuso y nunca durante todo cuarto medio fue capaz de hacer un ensayo. Siempre hacía crítica del libro, crítica del libro, crítica del libro. Y como les digo, no era un mal estudiante, venía de un buen colegio, solamente que había una conexión de cables que él no tenía. Entonces nunca entendió lo que era un ensayo, nunca hizo un ensayo. No fue capaz de pasar del nivel crítico al nivel creativo, se quedó solamente en el nivel crítico. A eso hace referencia esto de la comprensión lectora. Obviamente, tradicionalmente, nosotros, la comprensión lectora involucra convencionalmente, los tres primeros niveles, lo literal, lo inferencial y lo crítico. Lo creativo tiene que ver más bien con la generación de opinión, con la escritura o con el debate. Pero cuando hablamos de la comprensión lectora, típicamente se habla de esos tres primeros niveles, pero nosotros vamos a incluir el cuarto nivel, el crítico. Bueno, ¿recuerdan este ejemplo de la pregunta? ¿Qué pasa si un cazador le dispara a uno de los 6 pájaros que están en una rama? ¿Cuántos quedan? Ahí se nota claramente cómo se conjugan los niveles. Literal, inferencial y crítico. Claro, la persona que dice, pero qué mal, profe, que usted esté utilizando ejemplos de cacería. Independientemente que yo esté de acuerdo o no con esa persona, eso es crítica. Ahora, ¿dónde estaría el nivel creativo? En el momento en el que alguien utiliza este mismo ejemplo, este mismo ejercicio, y lo adapta de alguna manera para expresar otra idea ante otra audiencia. Eso ya sería el sumum de la creatividad. Y los pasos de la comprensión lectora dan origen a estos niveles. Leer y analizar son parte del nivel literal. Inferir e interpretar son parte del nivel literal. Inferir e interpretar son parte del nivel inferencial. Sintetizar también es parte del nivel literal, también parte del nivel inferencial. Valorar y criticar es el nivel crítico. Y finalmente, la transformación del conocimiento es el nivel creativo. ¿Cuál es la gracia de que yo les hace esto? Y ustedes pregúntense, de estos 7 pasos, ¿cuáles ejecutan correctamente y cuáles ustedes ejecutan inadecuadamente? Muchas personas son eficientes en leer, en decodificar, y leen rápido, la lectura rápida. Pero en general van olvidando rápidamente lo que leen y por lo tanto no son capaces de conectar una idea con otra. Si 2 páginas después aparece una idea nueva que le da sentido a lo que estaba hacia 2 páginas y yo ya lo olvidé, no voy a poder hacer esa conexión. Entonces, leer implica no solamente decodificar información, sino también retener. Y no puedo analizar si no he retenido. Inferir es el corazón de lo que es el nivel inferencial, que es ir ejecutando hipótesis respecto de lo que viene a continuación. Nosotros podemos tomar un texto cualquiera. Por ejemplo, no sé si están viendo la pantalla que tengo yo de un diario chileno, o están viendo No, solamente... profe. ¿Ah? No, profe. Ya, están viendo solo el PDF, entonces yo les voy a leer. ¿Ya? En materia económica, el proyecto necesita alrededor de 4 millones de dólares para avanzar a la fase preclínica y clínica de fase 1 con el anticuerpo, lo que significa realizar testeos que demuestren su seguridad, para luego formularlo como medicamento y posteriormente elaborar las dosis. ¿Cómo creen ustedes que va a seguir el texto? Vuelvo a leer el párrafo.
En materia económica, el proyecto necesita alrededor de 4 millones de dólares para avanzar a la fase preclínica y clínica de fase 1 con el anticuerpo, lo que significa realizar testeos que demuestren su seguridad para luego formularlo como medicamento y posteriormente elaborar las dosis. ¿Cómo creen ustedes que sigue el texto? ¿De qué creen que va a hablar a continuación el texto? Dado que lo que dije se pegó para algunas personas, lo voy a poner en pantalla. Es un canto para rellenar. Ahí está el texto. En materia económica, el proyecto necesita alrededor de 4 millones de dólares para avanzar a la fase preclínica y clínica de fase 1 con el anticuerpo, lo que significa realizar testeos que demuestren su seguridad para luego formularlo como medicamento y posteriormente elaborar las dosis. ¿Ya? Débora dice, podría hablar de las personas a las que se vacunará. Paulette dice, quizás viene el testimonio de alguien experto. Gloria dice, ¿cuál será la fuente económica que financiará el testeo? ¿Y saben qué? Las tres son muy buenas hipótesis. Es imposible que las tres se cumplan. Pero uno va pensando eso, ya, ¿qué viene a continuación? ¿Y ahora qué? ¿Y qué va a pasar? Y uno va generando esas hipótesis, aunque no se dé cuenta. Uno tiene una cierta expectativa de lo que va a ocurrir a continuación. El mejor ejemplo de ello, o el mejor referente de ello, es que cuando en el siguiente párrafo falta una palabra, o se comieron un párrafo, o pasan a otra cosa completamente distinta, uno como lector crítico muchas veces se extraña. Si el texto tiene errores o saltos lógicos y uno no se extraña, entonces uno no está realmente entendiendo el texto. Uno está decodificando a nivel local. Y les puedo decir que lo que habla el texto a continuación es que habla alguien experto del tema. Así que, Paulette, hipótesis la que se cumplió. Lo cual no significa que Débora y que Gloria hayan estado equivocadas. Uno a veces tiene suerte con esto. ¿Ya? Así que ahí la importancia y la dificultad de inferir. Interpretar implica salir de lo meramente literal, de lo meramente especulativo y darle un sentido a lo que uno está leyendo. Sintetizar es un paso que es muy, muy importante y que entre otras cosas consiste en resumir mentalmente lo que uno acaba de leer. Cuando ustedes leen con una mano en el corazón, especialmente cuando leen textos con párrafos largos, al terminar un párrafo, se autoexplican lo que acaba de decir el párrafo. Ya. María José, Alanis a veces, Gloria sí, ya. Eh, Eso es sintetizar, por ejemplo. Ya, acabo de leer un párrafo de 15 líneas. ¿Qué es lo que decía este texto, ese párrafo? A ver, decía básicamente que los sueños provienen del inconsciente. Ya, listo, fin, se acabó. Puede ser que uno esté en lo correcto, puede ser que no esté en lo correcto. ¿Cuándo es cuando uno más sintetiza? Valga la redundancia. ¿Cuándo es cuándo? ¿Cuándo es que uno más sintetiza? Cuando uno está haciendo un resumen. Y eso básicamente es, al estudiar, si uno estudia resumiendo el texto, uno va sintetizando párrafo por párrafo, por ejemplo. Pero al sintetizar, uno también infiere, porque uno rellena vacíos. Luego viene valorar y criticar, que es el nivel crítico en sí mismo, que es básicamente decir, estoy de acuerdo o no con el texto y por qué. Yo creo que todos ustedes se han encontrado con textos que han adorado y textos que han considerado que están profundamente equivocados respecto de lo que afirman. Eso es valorar y criticar. Lo importante es ser capaz de defender la opinión que uno tiene. Y esto de transformar el conocimiento, que es el nivel creativo, lo vamos a abordar después más adelante. Pero basta decir que en este nivel creativo uno genera nuevas ideas. ¿Ya? Y esa es la idea, y la idea es que eso ocurra en la universidad, que todos los textos que les den sus profesores sirvan no solo para que se los aprendan de memoria, sino para que después ustedes puedan utilizarlos para construir ideas novedosas.
Luego entramos en todos estos ejercicios en los que yo no voy a profundizar, porque la idea es que ustedes los hayan hecho, ¿ya? Pero acá tenemos un pequeño acertijo acerca de, o que a uno le permite poner en práctica esto de el nivel literal, el nivel inferencial. ¿Quiénes de ustedes fueron capaces de resolver en su momento este acertijo? Si es que lo hicieron de verdad. Porque perfectamente ustedes pueden haber seguido la clase y no haberse preguntado nada y, oh, apareció el mapa, ya listo, ya. Pero ¿quiénes de ustedes resolvieron el acertijo? ¿Alguien acá resolvió el acertijo en su momento? No. Francisca no, Débora tampoco, María José tampoco. Y asumo que lo intentaron. Y yo me uno al club de ustedes, porque en su momento, cuando yo estaba revisando este material, no fui capaz de resolver el acertijo. De hecho, yo no soy muy bueno para los acertijos, debo reconocerlo. Así que, en general, todos fracasamos en ese sentido, en ese nivel inferencial. Pero acá viene un salto al siguiente nivel. ¿Les parece un buen acertijo? ¿Les parece un buen acertijo? Acertijo. Yo por aquí, profe. La verdad es que a mí no, Ya, porque dice dónde. Y como dice dónde, a mí me hace pensar en un lugar físico. perfecto. Vean. Entonces quizás sería un buen acertijo en cuanto a dificultad, pero igual me deja ahí como en la duda, no sé. No es Ya, como para decir, para mí, ahí lo dejo. perfecto. Lo entiendo perfectamente. Y podemos estar de acuerdo contigo o no, Charis. Pero lo importante es que tú haces una apreciación crítica. Creo que no es un buen acertijo. Y otros pueden estar en desacuerdo contigo. Pero ahí ya estamos en un nivel crítico. ¿Por qué no? ¿Por qué no es un buen acertijo? Porque el dónde confunde, el dónde inmediatamente hace pensar en un lugar físico, como si fuese un espacio dentro de la Tierra, del universo. Y un mapa es un objeto. Obviamente también puede operar como lugar, pero no es un lugar exactamente. Un mapa es tan lugar como lo puede ser un libro o lo puede ser una mesa. Bueno, una mesa es más lugar que un mapa, la verdad. Ya, pero eso es nivel crítico, por ejemplo. Y acá tenemos las descripciones del nivel literal, ejercicios para el nivel inferencial. Este ejercicio a mí me gusta mucho, que es el del vaso, ¿cierto? Eh, la pregunta es, ¿de qué bebida estamos hablando? ¿Alguien podría discrepar respecto a que estamos hablando del vaso de leche? Parece que no. Parece que todos estamos de acuerdo respecto de que el niño se tomó el vaso entero después de calentarlo en el microondas. Estamos hablando del vaso de leche. Y acá viene también algo interesante acerca de lo figurativo de nuestro idioma, o del lenguaje. Lo que realmente el niño hace no es tomarse el vaso, no se bebe el vidrio, se bebe el contenido del vaso, pero nosotros no explicitamos todo, ¿cierto? Uno no dice, el niño se tomó el contenido del vaso entero después de que... No, uno dice el vaso, hay una figuración ahí. Uno no se bebe el vaso, sino que el contenido del vaso. Pero incluso ahí uno hace una inferencia. Yo infiero que lo que me están diciendo no es literal, sino que es figurativo. Y acá, si se dan cuenta, aparecen una serie de preguntas que permiten guiar esto de la inferencia. Obviamente no son las únicas preguntas que uno se puede hacer, son solamente un ejemplo de preguntas. ¿Ya? Pero la idea es, al ir leyendo, siempre estar haciéndose estas preguntas para acceder a esto que denominamos que era la macroestructura. O lo que es lo mismo, el sentido global del texto. Acá yo nunca les di las respuestas, pero me gustaría comentarlas.
Ejercicio. Las cajas contenían pizzas distintas a las que pedí. Y de hecho, la boleta a mi nombre tenía información errónea. No debería haberle pagado al repartidor, ni mucho menos haberle dado propina. Ya, primera pregunta. ¿Por qué el narrador considera que no debería haber pagado la entrega? Porque no era la que correspondía. Ya, Francisca dice, porque no es la que correspondía, no es lo que compró el sujeto. Pero es que me María José escucha, concuerda. este computador se escucha muy como lejos. ¿Pero se escucha bien? Sí. Escucho como David Bowie en Heroes. ¿Ubican una canción de David Bowie que se llama Heroes? Es una de las Sí. canciones más famosas de David Bowie. Y si ustedes la escuchan, tiene tres estrofas. Y cuando la grabaron, utilizaron una técnica en donde en la primera estrofa David Bowie estaba frente al micrófono. Luego lo separaron del micrófono por aproximadamente 50 centímetros. No, como 1 metro. Y luego le separaron del micrófono como 3 metros. Entonces, para lograr el mismo volumen, la tercera estrofa tiene que gritar. Entonces, ustedes escuchan la tercera estrofa con mucha más urgencia, pero con el mismo volumen que las otras estrofas. Entonces, con esa técnica de grabación se le da una característica a una canción que es muy hermosa, a través de esa, como les decía, a través de ese truco de grabación. Así que por eso yo te decía, Francisca, que la escucho como David Bowie en Heroes, así como lejos del micrófono. Pero en el fondo, sí, era porque no era lo que pidió. Entonces, yo no tengo por qué pagar por algo que no es lo que pedí. Ahí hay una idea de base. Pero ojo, alguien podría tener una idea distinta, es decir, a ver, si el sujeto va a comer igual, quizás no tenga que pagar todo el importe de la pizza, pero un poco de la pizza. Si después de todo también, si queremos ser conscientes con... A mí me da risa porque cuando hablamos del negocio, la gente en general tiene una actitud negativa hacia el dueño del negocio. Pero cuando hablamos de emprendimiento, cambia la actitud. Entonces, si hablamos de una pizzería más bien humilde, local, un emprendimiento local, y inmediatamente cambia la actitud. Entonces, si nosotros queremos soportar, apoyar el comercio local, habría que reconocer que a una pizzería le cuesta tiempo, dinero y recursos generar una pizza. Podríamos llegar a otra fórmula, pero lo importante es que muchos de ustedes dicen, hay una idea de base, que es que nadie debe pagar por algo que no es lo que pidió. Ahora, eh, ¿nunca les ha pasado que ustedes piden algo, no necesariamente una pizza, piden algo y luego no recuerdan qué fue lo que pidieron? A mí varias veces me ha pasado que yo pido, llega el plato a mi mesa y yo no recuerdo si pedí eso o no. Porque, y típico, especialmente cuando uno está eh, dubitativo respecto de qué pedir. ¿Pido la lasaña o pido el pollo a la mostaza? Y después le llega a uno pollo a la mostaza. Y uno dice, pero pensé que había pedido la lasaña. Oiga, disculpe, yo pedí la lasaña. No, señor, usted pidió el pollo con mostaza. Chuta, estoy dudando. La verdad es que no estoy seguro. Ya. El asunto es el siguiente, y de ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué le hace a ustedes creer que las pizzas no fueron las que pidió el narrador? Porque estaba la boleta, pero ahí dice, la boleta a mi nombre tenía información errónea. La boleta a mí no me sirve como evidencia para definir qué es lo que pedí. Porque puede ser que me haya equivocado yo y pedí algo distinto a lo que creía que estaba pidiendo o a lo que recuerdo que pedí. O puede ser que quien me atendió haya ingresado mal la información. La verdad, no hay ninguna señal que me diga a mí que efectivamente el sujeto recuerda correctamente lo que pidió o no. Pero lo que sí, cuando hablamos de información errónea, ¿cuál puede ser la información errónea? Imaginemos, por ejemplo, que esa información errónea es el nombre del sujeto. Yo me llamo Alejandro, pero la boleta viene a nombre de Matías. ¿Ya? O, por ejemplo, lo que dice María José. Quizás la boleta decía pizza napolitana, pero la pizza que me llegó es una pizza caprese. Claramente, ahí sí que yo estoy clarísimo de que hubo un error en la pizzería.
O la Cuatro Estaciones, hermosa pizza. Aunque una de mis favoritas es la Cuatro Quesos, que a casi nadie le gusta, pero a mí me encanta la pizza Cuatro Quesos. Que en el fondo al final tiene como dos quesos nomás, pero lo importante es la mezcla de quesos. Ahora, hay inferencias que son automáticas y hay otras inferencias que son deliberadas, que requieren esfuerzo. En este caso estamos hablando de inferencias automáticas o deliberadas. Ya, ok. ¿Qué más? Ah, interesante. Ya, siempre puedo escuchar opiniones distintas a las que comúnmente uno escucha. Bueno, para completar un poquito mi propia pregunta, ¿qué es lo que diferencia una inferencia automática de una inferencia deliberada? La automática se hace sin esfuerzo, uno lo asume, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, eh, no puedo dejar al... No puedo salir de mi departamento sin mi perro, porque si no, el sillón sufre. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿A qué me refiero? No puedo salir de mi departamento sin mi perro, o si no, mi sillón sufre. Exacto, que el perro muerde el sillón. Puede haber otra explicación, pero esa es la que a mí me parece más plausible. Y eso, ¿les costó mucho trabajo delucidarlo? ¿O es una idea que apareció sin esfuerzo? Si apareció sin esfuerzo, entonces es una inferencia automática. Si ustedes tuvieron que cranear y de bañarse y esforzarse en tratar de encontrar sentido a la oración, como en un acertijo, como en una adivinanza, entonces es una inferencia deliberada, que requiere esfuerzo. Y ahora me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es más interesante todavía. ¿Fue justo dar propina? Porque el sujeto dice, no debería haberle pagado al repartidor, ni mucho menos haberle dado propina. ¿Fue justo dar propina? María José es clarísima, sí. Débora también dice que sí, pero yo digo, pero me llegó una pizza que no es correcta. ¿Por qué voy a tener que dar propina y premiar una conducta si es que al final no generó un resultado acorde a lo esperado? Porque se la quedó. ¿Se le quedó en qué sentido? Igual se la dejó para comérsela, po. Claro, yo me dejé la pizza. Eh, claro, y ojo, eso está implícito. En ningún lugar del texto dice que el protagonista se quedó con la pizza. Pero hay un razonamiento implícito que es que si yo pagué, voy a querer quedarme con la pizza. Más ridículo, más raro sería que alguien pagara o que uno dijera, que un sujeto dijera, el alimento que me trajiste no es el correcto, lo voy a pagar y no me lo voy a quedar. Eso sí que sería freak. Eso sí que sería freak. Se trata de alguien que odia el dinero. Pero lo que sí es cierto es que muchos dicen que qué culpa tiene el repartidor. ¿Ya? Él no tiene la culpa, él no la cocinó, solo la llevó. Típicamente a los repartidores les dicen, especialmente los que tienen conocimiento de cómo funciona el delivery. Toma, acá están las pizzas, las tienes que llevar a esta dirección. Fin. Si se equivocó el que tomó el pedido, si se equivocó el que preparó la pizza, o si se equivocó el que puso las pizzas en los estantes, eso es otro tema. Pero típicamente el repartidor no es el que toma esas decisiones. Así que por lo tanto, el repartidor puede ser que haya ejercido bien su rol. Así que en ese sentido quizás sí se merece la propina.
Ahora, siguiente pregunta, siguiente ejercicio, ¿ya? La conciencia es lo que hace que el problema mente-cuerpo... ahí falta una palabra. La conciencia es lo que hace que el problema mente-cuerpo sea realmente inextricable. Quizás por ello las discusiones actuales acerca del problema le prestan poca atención o la entienden de manera claramente equivocada. La reciente ola de euforia reduccionista ha producido varios análisis de los fenómenos y conceptos mentales destinados a explicar la posibilidad de alguna variante de materialismo, de identificación psicológica o de reducción. Pero los problemas que se abordan son los comunes a este y otros tipos de reducción, y se desatiende lo que vuelve único al problema mente-cuerpo, y lo hace diferente de los problemas agua, H2O, máquina de Turing, máquina de IBM, rayo de descarga de electricidad, genes ADN o roble hidrocarburos. Ya. Primera pregunta. ¿Qué significado tienen las palabras destacadas, que son inextricable y reduccionista? Si alguno de ustedes la buscó en el diccionario y se las aprendió de memoria, no juega. Pero los que no lo hayan hecho, ¿qué creen que significa, en base al contexto, inextricable? ¿Qué será inextricable? ¿Qué significa que es? ¿A qué les suena? ¿O reduccionista? ¿Qué es el reduccionismo? ¿Qué significa que algo sea reduccionista? Ya. Charis ofrece una explicación de lo que es inextricable. Entre que no se entiende, pero que en parte es porque no se explica bien. Y básicamente eso es algo que no se entiende porque es muy confuso. Paulet ofrece una explicación de lo que significa reduccionista, limitarlo a lo más simple o a lo más general. Y tanto en la interpretación de Charis respecto de inextricable como en la interpretación de Paulet respecto de reduccionista son medianamente correctas y adecuadas y nos permiten entender el texto. Ahora, ¿cómo lo supieron o descubrieron? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo, Paulet, tú llegaste a que reduccionista es lo que limita una idea a lo más simple y cómo, Charis, tú llegaste a la idea de que inextricable es entre que no se entiende, pero que en parte es porque no se explica bien? Ya, voy a hablar por aquí. Uh-huh. Cuando lo leí, al principio me costó, lo leí de nuevo y leí ahí donde decía que le prestan poca atención o que la entienden de manera equivocada. Uh-huh. Entonces dije, claro, pues si no lo estoy entendiendo, lo entendís mal, es porque también te lo explicaron mal, entonces no se entiende. Eso. Ya, perfecto. Y en tu caso, Paulet, ¿cómo llegaste a que reduccionista es lo que limita algo a lo más simple o general? Por la palabra reducción Ya. y por el ista, que está como, que es como una acción. Uh-huh. Claro. O sea, ista es un sufijo que no hace referencia a una acción, como sino más bien como un ejecutor de una acción, ¿cierto? Claro, eso es. Sí, como stalinista que ejecuta acciones que son propias de Stalin, ¿cierto? O una expresión que a mí me gusta mucho, ser más papista que el Papa, no sé si la han escuchado, que básicamente se refiere a ser tremendamente rígido en la aplicación de las normas. Papista ahí sería que actúa como papa. Entonces, sí, tú hiciste una fusión de reducción con el sufijo ista, reduccionista, que ejecuta una acción de reducción, ¿cierto? En el fondo, a través de un proceso de deducción. Ambas dedujeron el significado de las palabras desde el contexto. Y ahí la pregunta es, ¿qué tipo de inferencia realizaron aquí?
¿Una inferencia automática o una inferencia deliberada? Con o sin esfuerzo. Ya, en el caso de Polet, ella dice deliberada. Tuve que pensarlo. Y en tu caso, Charis, Sí, yo también, ya. deliberada. Me costó, tuve que buscar ahí en el texto otras palabras, porque incluso ni yo sabía por qué creía ese significado, pues yo decía, no lo estaré entendiendo mal, y tuve que, así como que al principio creo que fue automática, pero después yo misma como que no me convencía, porque decía yo como tan automática, ¿no será que me estoy equivocando? Y ahí la tuve que hacer deliberada. Perfecto, es decir, con esfuerzo, en base al contexto, y Charis dice, y tuve que leer otras palabras del mismo texto para ir buscando el sentido, a ver si es que efectivamente tenía sentido pensar en inextricable como que no se entiende, al comparar esa idea con lo que venía después. No lo dijo en esos términos, pero es eso, buscar otras palabras, contrastar lo que yo creo con el resto del texto. Y dicho sea de paso, pregunta para todos y todas. ¿Cuál es el problema mente-cuerpo del que habla Nagel? ¿Cuál es el problema mente-cuerpo? ¿O cuál creen ustedes que es el problema mente-cuerpo? Bueno, para los que no lo sepan, el problema mente-cuerpo es lo que se denomina el problema duro de la psicología, y es que todos, creo que, o casi todos, vamos a estar de acuerdo acerca de que la mente es inmaterial y que la mente permite controlar el cuerpo. Todos ustedes toman decisiones día a día respecto de su cuerpo, de moverse, y levantarse de la cama, y ducharse, y preparar alimento, y comer, y teclear. Cada vez que hacen cualquiera de esas acciones, ustedes están manipulando su cuerpo. ¿Y qué es lo que manipula su cuerpo? ¿Qué hace que ustedes tomen el tenedor, pinchen algún alimento y se lo lleven a la boca? Vuestra mente. Entonces, acá nosotros llegamos a que lo inmaterial afecta a lo material, que es el cuerpo. Y la gran pregunta es ¿cómo? Cuando ustedes dicen voy a mover mi brazo, o sencillamente mueven su brazo. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo la mente comanda al cuerpo? Ese es el problema mente-cuerpo. Y es realmente inexplicable porque es muy difícil de explicar y de comprender. Y es muy difícil también de definir. Así que ya este es un problema que no se ha resuelto en mucho tiempo y va a pasar mucho tiempo antes de que se resuelva. ¿Ya? Pero bueno, ese es el problema mente-cuerpo. Siguiendo con la clase, ¿ya? Esto es básicamente lo mismo, diferencias se realizaron, nivel crítico, denominado también evaluación apreciativa, que es donde se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias del lector. Es, como les decía, un nivel al cual es difícil llegar y no siempre se llega, especialmente en textos que tienden a ser un poquito más fome, por decirlo de alguna manera. Ahora, para valorar y criticar es necesario captar el sentido de lo leído, establecer relaciones, deducir relaciones de causa-efecto, diferenciar lo verdadero de lo falso, diferenciar hechos de opiniones y diferenciar lo real de lo imaginario, por decir solamente algunas cosas. ¿Ya? Porque claro, o sea, perfectamente nosotros podemos hacer una crítica somera, es decir, superficial, sin estar basada en conocimiento real del texto. Y por lo tanto, si nosotros llegamos a elaborar nuestro punto de vista, sin haber hecho estos pasos, realmente nuestro punto de vista es, en el mejor de los casos, feble. Especialmente cuando no diferenciamos los hechos de las opiniones. Ya, Paulette ofrece una reversión de lo que ella había hecho y Paulette dice, bueno, mi inferencia no fue
deliberada, sino que fue automática, porque la hice muy rápido. Pero ahora, depende también de cuánto estemos hablando. Si estamos hablando de un segundo igual es harto tiempo para la mente humana. Generalmente nuestras ideas se conectan muy, muy rápidamente. Lo principal es si hubo esfuerzo o no de por medio. Si tú me dices que no hubo esfuerzo, entonces fue una inferencia automática. Ahora, luego vino el ejercicio del nivel crítico, ¿ya? Y donde aparece una pregunta que es clara, o que es precisa, que es importante. Identifica un juicio de valor relevante en el texto, lo cual equivale a decir, no haz tú un juicio respecto del texto, sino que indícame dónde en el texto hay un juicio. Y esto es súper importante en psicología, que es diferenciar los hechos de las opiniones. Por ejemplo, la lectoescritura es el proceso cognitivo más complejo que existe. Imaginemos un texto que parte diciendo eso. La lectoescritura es el proceso cognitivo más complejo que existe. ¿Eso es un hecho o es una opinión del autor? ¿Qué creen ustedes? Débora dice, complicado, pero la pregunta es, ¿eso no es? ¿Ya? ¿Es opinión o es hecho? Ya, Gloria dice algo que es súper correcto y preciso. Eso puede ser un hecho o una opinión dependiendo si después eso se argumenta o no. Pero no vamos a entrar ahí. Solamente con eso. La lectoescritura es el proceso más complejo que existe. Paulette y hace una pregunta súper interesante que viene muy al callo. ¿Cómo sabemos qué es un hecho? ¿Cómo podemos saber qué es un hecho? Y les voy a adelantar un debate que es gigantesco en psicología, que es que al final, ¿cómo sabemos, cómo estamos nosotros seguros de lo que existe en el mundo? ¿Cómo sabemos de qué cosas son y qué cosas no son? Y nosotros podemos llegar, en último término, al argumento cartesiano del genio maligno. Un genio que manipula nuestras percepciones y nos hace creer que el mundo es de una manera distinta como es realmente. El genio cartesiano nos hace creer que nosotros, que por ejemplo, que el computador o la tablet que tienen al frente es real, pero realmente no lo es. Ustedes pueden pensar que la taza que tienen al frente es real, pero realmente no lo es. Ustedes van a decir, a ver, no, pero ya estamos entrando en un terreno que es ridículamente especulativo. Yo tengo la taza en las manos, ¿cómo la taza no va a ser real? Pero piensan ustedes en la convicción que tienen acerca de esta taza cuando ustedes están soñando. Cuando ustedes están soñando, la taza que sostienen frente a sus manos es real, es absolutamente real. Y cuando ustedes están soñando, están convencidos de que lo que sueñan es real, pero cuando despiertan se dan cuenta de que no es así. Es en el fondo, como bien dice Débora, la metáfora de la Matrix. Y de hecho, el hinduismo y el budismo, las religiones brahmánicas que se llaman, plantean que nosotros vivimos sumidos en una ilusión constante, que se llama maya, y que nos la dan nuestros sentidos, que nuestros sentidos están construidos para engañarnos, y que nos hacen creer que el mundo que nosotros experimentamos es real cuando realmente no es real, es solo una ilusión. De hecho, lo más ilusorio es que mi alma es un alma distinta del alma del prójimo, del alma de otra persona. Lo que plantea el hinduismo es que todos, ¿ya?, somos parte del mismo alma, que es, en el fondo, somos parte de un dios, que es Brahma. Por eso estas religiones se llaman brahmánicas. Y en el fondo, al final, llegamos a lo que planteó Paulette. El hinduismo plantea, ¿estás seguro de tu propia existencia? Y te adelantan la respuesta y te dicen, no, tú no existes. El que tú creas que existes es una ilusión, y cuando te des cuenta de que no existes, vas a liberarte del maya, vas a liberarte de la ilusión, y vas a llegar al nirvana, que es el estado de plenitud más alto que existe. Ahora, que eso sea cierto no es otro tema.
Pero el asunto es que, en último término, no podemos estar seguros de que nada existe, porque es cierto, podríamos estar en un sueño, podríamos ser pacientes psicóticos en un delirio enorme y estar atados a una cama, pero pensar que en este momento somos cada uno de nosotros un estudiante de psicología y que estamos en mitad de una pandemia en una clase a través de Zoom. No podemos estar de acuerdo en si eso es cierto o no. El único ancla que tenemos para saber o para definir qué existe y qué no es el acuerdo social. Si como grupo estamos de acuerdo respecto de que algo existe, eso existe. Y yo creo que para ustedes va a ser difícil dudar de esta tasa, a pesar de que sí, ahí esta tasa se hace un poquito más dudable. Pero sí, yo dejo de tener un fondo virtual, que dicho sea paso, créanme, no existe, no estoy exactamente, realmente en el periodo cámbrico. Si yo les muestro esta tasa, pocos de ustedes van a dudar de esa tasa. Podrían hacerlo, pero en el fondo yo tengo casi completa certeza de que ustedes asumen que lo que están viendo a través de la cámara es real y no son parte de efectos especiales. Y lo mismo para otros elementos como por ejemplo la alfombra, el techo, el edificio, el gobierno. Si como grupo estamos de acuerdo de que eso existe, entonces existe. Ahora, eso nos lleva a terrenos epistémicos que son súper peleagudos, pero lo importante es básicamente que para diferenciar una opinión de un hecho, lo que necesitamos es el acuerdo social, y el acuerdo social típicamente se basa en la evidencia, ¿cierto? ¿Ustedes creen en el pudú? ¿Qué es el pudú? El ciervo más pequeño que existe que vive en Chile. Los que no sepan lo que es un pudú, googleen ahora pudú. ¿Creen en la existencia del pudú? Francisca dice que sí. María José sí, Débora también. Claro, es como un Bambi. Natacha también, ya. ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué creen que existe el pudú? ¿Han visto uno alguna vez? No me vengan con las fotos de Google, podrían estar trucadas. Ustedes pueden encontrar hasta una foto del chupacabras. ¿Por qué están de acuerdo en que existe el pudú? ¿Ya? Yo, Francesca dice, yo nunca he visto un pudú, pero conozco gente que se ha visto pudú. Y yo confío en esa gente. ¿Ya? Paulette dice, bueno, yo confío en el pudú porque existe. ¿Y cómo sabemos que existe? ¿Cómo sabemos que no es una conspiración? Como el chupacabras. Y no, Natacha, el pudú es una especie distinta a la del huemul. Y como dice María José, sí, hay un relato constante que nos transmiten que existe el pudú, ¿cierto? Pamela Cuadros dicen porque me lo pasaron en el colegio. Y yo confío en la institucionalidad del colegio. Y Francisca, lamento decepcionarte, pero a pesar de que lo haya dicho Tiro de Gracia, el chupacabras, no puedo afirmar que no exista, pero yo por lo menos no tengo evidencia para afirmar que exista el pudú. O sea, perdón, el chupacabras. Y ahora vamos a reemplazar el pudú por el átomo. ¿Ustedes creen en el átomo? María José dice que sí, Francisca Castillo dice que no tanto. Paulette pregunta, ¿evidencia científica? Yo creo en el pudú tanto como en el átomo, y a diferencia de lo que ocurre con el átomo, yo sí puedo viajar al sur de Chile y vagar por los bosques hasta que eventualmente podría haber un pudú, al menos eso creo. En cambio, yo tengo la noción, la convicción de que no puedo, nunca voy a poder ver un átomo, y aún así yo creo en él. Porque a lo igual como ocurre con el pudú, existe un relato constante y de acuerdo social, del cual participan instituciones que yo respeto, que me hacen creer en el átomo. Y además que esa explicación es coherente con mi noción del mundo. Yo también me pregunto un poquito como Demócrito y como Aristóteles, bueno, ¿qué pasa si yo divido esta piedra y luego cada parte la divido y la divido y la divido y la divido? ¿Voy a poder dividir las piezas resultantes infinitamente o voy a llegar a un punto que sea indivisible? Y cuando a mí me dicen, mira, ese punto indivisible es infinitesimal, no se puede ver, pero sus características definen los distintos tipos de materia que existen en el mundo, yo lo pienso y digo, bueno, tiene sentido. Por eso yo creo en el átomo.
porque creo en el relato y creo en las instituciones que participan del relato, ¿ya? Pero en el fondo nunca podemos estar seguros de nada. Siempre podemos dudar de todo y podemos caer en una psicosis constante de creer que todo es un engaño. Pero para evitar eso, tenemos que generar un punto de quiebre en donde nosotros decimos, no, yo confío en las instancias que han construido este relato. Lo mismo pasa con el quark, por el cual pregunta Paulet. ¿Qué es el quark? Un neutrón y un protón están constituidos por partículas más pequeñas todavía que se llaman quarks. Y de ahí en adelante, una vez que nosotros abrimos el protón y el neutrón, entramos en un terreno en donde nuestra noción de la física, lo que es arriba, lo que es abajo, lo que es un lado, lo que es el otro, lo que es moverse, lo que es aparecer o lo que es desaparecer, pierden todo sentido. Y realmente en la física cuántica ya uno entra en un terreno de una confianza casi religiosa, porque muy pocas cosas tienen sentido. Ya es donde entramos al principio de indeterminación de Heisenberg, que plantea que nosotros podemos conocer la velocidad de una partícula, pero no su posición, y ahí aparecen también otros paradigmas súper complejos, como el del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo, pero ya entramos en terrenos, como les decía, que son súper inaccesibles para el ciudadano de a pie. Así que yo por eso llego solamente hasta el átomo. De ahí en adelante ya es harina de otro costal. Y sí, a los que les interese el terreno de la mecánica, de la física cuántica, y los que hayan disfrutado de Dark y que la hayan entendido, o también que no la hayan entendido, pueden investigar un poquito más acerca del tema. Pero lo que voy con esto, a lo que voy con todo esto, es que si yo les digo, la lectoescritura es el proceso más complejo que hay, el proceso cognitivo más complejo que hay. ¿Eso suena a hecho o a opinión? ¿Cómo lo intuyen ustedes? ¿Será un hecho o será una opinión? Ya, María José dice, me sigue pareciendo opinión, y la verdad, a mí también. Porque esto de los rankings, de la complejidad, es como que a mí me digan, este es el proceso cognitivo más complejo que existe, es como que a mí me dijeran, este es el mejor disco que existe. Chuta, incluso aunque haya un acuerdo social al respecto, se sabe tan poco de los procesos cognitivos y lo que ocurre dentro de la mente humana que hacer un ranking de complejidad en base a ese conocimiento me parece por lo menos arriesgado, por lo menos. Y nuevamente, como bien dice María José, lo que es complejo para mí no significa que sea complejo para el resto. Pero es difícil a veces diferenciar los hechos de la opinión, y por eso es muy importante la cita. Y no me refiero a la cita romántica, sino que a la cita bibliográfica, que es algo en lo que se hace mucho hincapié dentro de la escritura académica, que son esos numeritos, esos años que aparecen entre paréntesis. La lectoescritura es el proceso cognitivo más complejo que existe. Entre paréntesis, Fernández, 2020. ¿Qué significa eso? Que eso lo dijo y lo escribió un tipo de apellido Fernández, y eso fue publicado el año 2020. Y para saber dónde fue publicado, tengo que ir a la referencia bibliográfica de buscar a Fernández. A Fernández, 2020. Artículo tanto, publicado en la revista tanto. Voy a la revista y ahí voy a leer para saber si es que lo que está diciendo él es parte de una investigación o es una opinión. Y es muy importante hacer una distinción entre las opiniones y los hechos, porque no podemos construir argumentos solo en base a opiniones. Las opiniones guían y orientan, pero no concretan. Ahora, el texto que les planteamos en este ejercicio me parece muy pertinente porque todas las universidades están constantemente en revisión y en crisis. Si hay algo que está constantemente en crisis es la universidad, en Chile y en el mundo. Nunca la universidad está segura, nunca la universidad está conforme. Siempre la universidad es crítica, y crítica respecto a sí misma y de la sociedad. Y la universidad siempre va a buscar crecer. Y por lo tanto me parece interesante reflexionar en torno a qué es lo que genera la crisis de la universidad. Y en distintos contextos y en distintas épocas, esas crisis cambian. Pero por eso es que nosotros quisimos darle este texto, y no quiero abrir el debate acá porque es muy amplio. Yo quiero que sepan que en ese sentido, no solo en Chile, la universidad está en crisis, en todos lados. Ya, luego viene esta diapositiva, de la cual estoy muy orgulloso también porque ese fondo del fósil de pez, nunca he entendido por qué lo tiene Office, me parece tremendamente bizarro y por eso lo quise usar. Pero sí es cierto que el nivel creador es un proceso cíclico.
Estamos constantemente buscando información, transformando esa información en conocimiento, transformando ese conocimiento en información y comunicando esa información. Y acá la importancia es cuál es la distinción entre información y conocimiento. La información son datos, y el conocimiento son esos mismos datos interpretados y con sentido para mí mismo. Y uno está constantemente dándole sentido a la información y al mismo tiempo ese sentido transformándolo en información, que es algo que uno puede comunicar. Y al nivel creador, la idea de esta diapositiva es plantear que nosotros debemos estar constantemente generando nuevas ideas y preguntándonos cómo esto se aplica a tal o cual fenómeno o cual punto. Por ejemplo, yo perfectamente les podría pedir que ustedes, con lo poco que saben de conductismo, me generaran una explicación para entender, no más que para entender, un modelo explicativo de la conducta del asesino en serie, desde el conductismo. No les voy a pedir que lo hagan a aquella hora, porque es imposible. O sea, ustedes necesitarían investigar mucho, investigando especialmente qué es lo que son los asesinos en serie, qué tipos de casos hay, qué tipos hay, y luego investigar un poquito más acerca del conductismo. Pero ¿podrían hacerlo o no podrían hacerlo? ¿Ya? O mejor aún, voy a hacer una pregunta mucho más desde la opinión. ¿Quiénes acá disfrutarían con esa tarea? Explique usted al asesino en serie desde el conductismo. Por favor, ¿quiénes acá disfrutarían con esa tarea? ¿Nadie? Ya, perfecto. Pamela, Paulette, Gloria, Charis. Hay varias personas que lo disfrutarían. Y yo creo que no por el conductismo, sino que por los asesinos en serie, que es un tema que siempre apasiona al estudiante de psicología. Porque es parte del morbo también que tenemos nosotros como seres humanos. Ojalá no existieran los asesinos en serie, pero ya que existen son un fenómeno interesante de estudiar. Porque después de todo, el asesino en serie es una figura súper bizarra y cruel dentro de la humanidad, que es básicamente el hombre cazando hombres, o lo que es lo mismo el humano cazando humanos, que es una especie de caníbal escondido dentro de nosotros. Ahora, María José pregunta, profe, y para que sea un hecho y no una opinión, ¿necesariamente hay que ser algo reconocido masiva y socialmente? ¿Qué pasa con investigaciones que están iniciando que tienen poca visibilidad? Yo puedo, por ejemplo, encontrar una relación clara e inapelable entre, por ejemplo, lo tengo. El maltrato entre los 4 y los 5 años de edad con el establecimiento de conductas propias de los asesinos en serie. Es decir, básicamente plantear que cuando una persona es maltratada sistemáticamente entre los 4 y los 5 años de edad, siempre se va a transformar en asesino en serie. Yo podría perfectamente, a través de una investigación muy acuciosa, llegar a esa conclusión. Y yo voy con mis datos en mi auto, rumbo a mi casa para publicar la información y subirla a internet, y justo en el camino me desbarranco y me muero. Y se perdió la información conmigo. ¿Eso es un hecho o no es un hecho? Si no es conocido por el público, deja de ser un hecho, a pesar de que sea así, de que sea real. Por esto realmente nosotros nos referimos a todo aquello que es parte del conocimiento común y que es reconocido por las instituciones, no por las personas, sino que por las instituciones que deben participar de ese debate. Es decir, que el átomo exista o no, es un hecho independientemente de que los campesinos, los obreros y los estudiantes de psicología no lo sepan. Es un hecho porque, o decimos que es un hecho porque las instituciones que deben participar del debate, que son los colegios de física, las universidades de ciencias experimentales, lo reconocen como un hecho y en general no hay desacuerdo al respecto. Así que por lo tanto, las investigaciones que se están iniciando tienen poca visibilidad, todavía no han logrado acreditar sus hallazgos como hechos. ¿Dónde está la diferencia clara entre qué es un hecho y qué no?
No existe esa diferencia clara. Es una diferencia súper nebulosa. Por eso es súper complicado hablar de los hechos. Es que es un hecho. El hecho es lo que está demostrado. Y lo que está demostrado debe ser visto, ¿cierto? Si yo hago una demostración y nadie la ve, la demostración se perdió. Lo importante es la convicción que tienen las instituciones críticas respecto de los datos para que esos sean hechos. Así que me gusta mucho esta cita que dice: el lector experto no solo comprende, sino que sabe que comprende y cuándo no comprende. Y acá me gustaría, antes de decir por qué me gusta tanto esta cita, darle a ustedes una tarea que es preguntarles por qué dice, sino que sabe que comprende y qué comprende. ¿Por qué dice que comprende y qué comprende nuevamente? La segunda vez entre paréntesis. ¿Por qué? Porque hay dos que comprende. El lector experto sabe que comprende y sabe que comprende. ¿Por qué? ¿Dónde está la distinción? ¿Por qué esa oración, esa frase aparece dos veces? Ya, Paulette responde, pero responde utilizando el mismo recurso, que es el tilde. Sabe que ha entendido y qué es lo que ha entendido. No, miento, no he dicho nada, Paulette, no es solo el tilde. Utilizaste la expresión correcta que hace la distinción. En primer lugar, sabe que se dio el proceso, sabe que ha entendido. Y lo segundo es que entiende y reconoce el contenido de lo que comprende. Uno, sabe que se dio el proceso, y dos, sabe cuál es el resultado. Ahí está la importancia que genera el tilde en el qué. Sabe que comprende, es decir, sabe que está comprendiendo. Y sabe qué comprende, es decir, sabe cuál es el contenido de lo que comprendió. Y por sobre todo, y esto es más importante aún, sabe cuándo no comprende. Varias veces nos han pillado nosotros volando bajo y nos preguntan, ¿entendiste? Y uno no sabe si entendió o no. Pero cuando uno está realmente atento y conectado con la situación, uno sabe cuándo ha entendido y cuándo no. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando yo veo alguna película, alguna serie, y de repente me pierdo. Por ejemplo, ahora yo estoy siguiendo una serie que se llama Unbelievable, que está en Netflix, que es la historia de un violador en serie, basado en hechos reales, que dejó perpleja a la policía durante mucho tiempo. Y obviamente hay mucho proceso forense y muchas decisiones forenses. Es decir, vamos a ir a conversar con fulanita, vamos a ir a conversar con fulanito, vamos a ir a interrogar a menganita. Y yo muchas veces me he perdido en el sentido de que no sé por qué los personajes van a ejecutar esa acción y no otra. Ahí yo me doy cuenta de que no estoy comprendiendo. Y yo se lo comentaba a mi novia, a mi polola. Le he dicho, oye, acá no entendí, acá me perdí. Y ahí ella también reconoce, sí, yo tampoco sé. Es súper importante en ese sentido darse cuenta de que uno no está entendiendo. Ahora, en una serie de televisión, en una película es fácil, pero en un libro es complicado. Y especialmente en un libro cuando se trata de filosofía o algo mucho más abstracto, en donde uno parte sin entender y uno sigue sin entender. Entonces uno no sabe si uno está aumentando en su nivel de comprensión, manteniéndose en su nivel de comprensión, o peor aún, disminuyendo en su nivel de comprensión. Pero básicamente, como bien dice Débora, eso es la metacognición en juego. Darte cuenta de que no estás comprendiendo. Y eso es fundamental dentro del proceso de comprensión lectora. Es imposible saltar del nivel literal al nivel inferencial si uno no sabe si está comprendiendo o no. Y menos aún saltar de inferencial al crítico. Conozco mucha gente que es soberbia y que se da el lujo de opinar respecto de textos que no han entendido. Y eso a mí me parece la mayor patudez académica que existe. Así que por eso, primero, lo fundamental es entender si es que uno está comprendiendo y qué es lo que está comprendiendo. Y por sobre todo, ser claro cuando uno no está comprendiendo. Así que bien, pues chicos y chicas, damas y caballeros, nosotros vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna duda o alguna consulta, ¿ya?, respecto de lo que se vio acerca de los niveles de la comprensión de lectura. Lo primero es, ¿de qué me sirve a mí conocer los niveles de comprensión de la comprensión de lectura? Pero sobre todo reflexionar en torno a, si a mí me cuesta comprender, si yo no soy bueno comprendiendo la lectura, ¿dónde está el problema? ¿En lo literal? ¿En lo inferencial? ¿En lo crítico? ¿O en lo creativo? Porque a ustedes las pruebas de desarrollo típicamente les van a poner a prueba el nivel creativo. Un poquito de inferencia,
pero principalmente lo creativo. Aplique usted este texto para explicar un fenómeno nuevo. Eso es básico. No, perdón, no es básico, es muy avanzado, pero lo que típicamente se le pide al estudiante de psicología. Así que por eso, pregunta, alguna duda respecto de lo que hemos visto hoy día? Lo que queda ahora es que ustedes hagan la guía número 1, que está en el aula virtual. ¿Ya? Ahora, Débora pregunta, ¿la actividad, profe, es como la del video? ¿En qué sentido? Eso, ahí me perdí con la pregunta. La del video, ¿qué video? El de la clase, si es como leer un texto y responder preguntas. No, la guía número 1 de esto se las puedo compartir acá, porque por acá la tengo. Acá. Esta es la guía de lectura número 1. ¿Ya? Primero deben leer un texto. ¿Ya? Para cerrar esta guía, primero deben leer el siguiente texto, ¿ya? Que está acá, en ese link. ¿Ya? Y luego lo que tienen que hacer es escribir un ejemplo de inferencia, explicar por qué el ejemplo anterior corresponde a una inferencia, escribir un ejemplo de inferencia del texto que corresponda a un nivel inferencial propiamente tal, y así sucesivamente. Lo que ustedes tienen que hacer son responder 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, en donde ustedes demuestran básicamente que entienden lo que son las inferencias en los distintos niveles. Así que en ese sentido no se parece a ninguna de las actividades que hicimos en la sesión asincrónica. Así que bien, pues chicos y chicas, los dejo con la guía, que la tienen que hacer de aquí al viernes, y el viernes nosotros vamos a subir la clase asincrónica de la próxima semana. ¿Ya? Así que les doy la despedida. María José, Polet, Abraham, Alanis, Charis, Natacha, Javiera, Catalina, Gloria, Pamela, Débora y Montserrat. Que tengan un buen resto de fin de semana, y nos estamos viendo la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Que estén bien. Adiós.